entonces, uno de los elementos que está asociado con esto es el networking. Entonces, seguramente, si yo les pregunto qué es, o le podrías preguntar, ¿no? ¿Qué les dice a ustedes el término networking? Eso está muy, no es lo que está últimamente de moda, lo de mercadeo en red que usan algunas empresas como Amway o Remax, Amax. Ujú. Un esquema similar al piramidal, ¿no? Es decir, es un formato moderno de trabajo que va de la mano con los tiempos en los cuales estamos viviendo, que tiene que ver con la alta digitalización, ¿cierto? De las Claro. tareas. Bueno, yo porque, viste que siempre dicen que una imagen puede más que 1000 palabras, entonces en lugar de decirlo yo, les voy a pasar vamos a entrar en el globito de networking y vamos a ver esto. Mejor que si lo hubiera dicho yo, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces, bueno, observen que habla de, o mencionaron 2 o 3 aspectos que los otros días cuando estuve en esa videoconferencia del IAMOT, lo que ya se los comenté, que estuvimos, una conferencia que se hizo desde el Cairo de la Asociación Internacional de Gestión de la Tecnología, y se mostraban algunos elementos que, bueno, fruto de el impacto que ha generado el COVID, el SARS-CoV-19, nada va a ser lo que era. Que ha acelerado cambios culturales que llevarían en términos normales tal vez 5 años, ¿no? Entre 5 y 10 años los ha acelerado prácticamente en el transcurso de un semestre. Digamos que el COVID arranca más o menos en diciembre, noviembre, diciembre en China, acá llega en marzo, pero en realidad arrancó en diciembre,
el año pasado, y bueno, estamos a julio, o sea que ya estamos prácticamente en un semestre largo, que ha provocado, ha acelerado los cambios, las transformaciones que de otra manera llevarían muchos años. Entonces, lejos de pensar a un retorno igual a lo que conocíamos, es probable entonces que se aceleren otros cambios que estén asociados a, por ejemplo, una nueva percepción de lo que es el concepto de globalización, en términos de que en lugar de cambiar o de pensar, por ejemplo, en la movilidad de bienes, de cosas, a través del comercio y de las personas, bueno, tal vez se cambia el concepto de comercialización de la información y de las habilidades. Es decir, tal vez no sea necesario que ya esté yo viajando a otro lugar para desarrollar mi actividad. Tal vez la pueda desarrollar desde aquí, porque lo que esa otra área del mundo requiere son mis habilidades, tal vez no mi presencia. Entonces, hay todo un concepto que se va a empezar a instalar y que eso se transfiere a las grandes organizaciones o estructuras organizacionales de la producción de bienes y servicios. Obviamente no va a ser instantáneo, tal vez sea gradual, pero este fenómeno de la gran estructura productiva, de grandes factorías, de grandes fábricas, va a ir cambiando, por ejemplo, a estructuras de pequeña escala, que se denominan microfábricas, y en torno a aquella tecnología que lo haga posible, como por ejemplo puede ser la impresión 3D. Y otro de los elementos que también se manejaron en esta videoconferencia fue que tal vez cambie la noción del trabajo de 8 horas por el de 24 horas. Pero, ojo, no quiere decir que trabajemos las 24 horas, sino que las 24 horas del día podrían ser posibles como horario laboral. Es decir, normalmente nosotros, ¿qué consideramos? 8 horas, sí, pero ¿cuáles son las 8 horas? De 8 de la mañana a 4 de la tarde, por lo general. Y también hay otros turnos que están considerados como los turnos nocturnos por rotación, que son aquellas empresas que no pueden parar y que por eso necesitan tener esas otras bandas horarias de trabajo. Pero son excepciones. Ahora, si yo lo que voy a hacer es trabajar y desempeñar un teletrabajo, un trabajo de la digitalización, ¿por qué lo tengo que hacer desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde? Lo podría hacer desde las 4 de la tarde a las 2 de la mañana, no lo podría hacer de las 12 de la noche a las 8 de la mañana. O sea, ¿cuál es la regla que va a figurar en eso? Entonces, ¿eso qué va a dar? Va a dar posibilidades de flexibilizar oportunidades, porque tal vez entonces cosas que yo durante el día no la puedo hacer, pero la puedo hacer de la tarde o la puedo hacer a la noche, ahora serían posibles. Y vuelvo a repetir, eso no quiere decir que trabajemos las 24 horas, pero ahí el concepto que habla del videito que vimos es la conectividad, del estar conectado. Entonces, la conectividad, ¿qué nos permite? Nos permite atender, tal vez en tiempos, formas, cosas que de otra manera no podrían serlo. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que nosotros, como emprendedores, como profesionales de la ingeniería y como emprendedores, le agregamos a esas redes de contacto? Bueno, estos conceptos ustedes ya los deben tener muy bien claro, porque son las bases de la formulación de la materia. Nosotros hablamos de competencias emprendedoras, y las competencias emprendedoras, en definitiva, ¿qué es lo que están dando o consolidando? El concepto de capital humano. Hablábamos que las competencias tenían 3 elementos claves, como los valores y las actitudes, las aptitudes y las capacidades, pero todas esas, digamos, viabilizadas a través de estrategias, porque estos elementos aislados no dicen nada. Entonces, las 3 cosas juntas se viabilizan a través de estrategias. Para nosotros, los valores y las actitudes, ¿qué es? El ser y el estar, y el querer de una persona. ¿En dónde? En un determinado contexto, en un determinado sitio. Por eso está vinculado directamente al concepto de actitudes, y Robbins, en su libro Comportamiento Organizacional,
define las actitudes como 3 componentes claves, que son el enunciado de valor a través de un proceso cognitivo, el segmento emocional o sentimental y la intención de comportarse de alguna manera que se define como comportamiento. Dice que son parecidos a los valores, pero que no son lo mismo, y que de las 3 componentes que acabamos de mencionar, la segunda, que es la componente emocional o sentimental, es la que impacta o incide directamente. Porque si no hay unión sentimental, digamos, o afectiva en el vínculo, es muy difícil que dé resultados positivos. Entonces, muchas veces uno dice que fea actitud. Bueno, la actitud es lo que demuestra cuánto me gusta o no me gusta compartir con vos, generar una actividad con vos, trabajar con vos. Bueno, ¿soy tu amigo o no soy tu amigo? ¿Me interesa tu amistad o no? Entonces, es la clave, digamos, de la componente. Cuando hablamos de las aptitudes, lo que estamos hablando es de los conocimientos que hemos podido incorporar o gestionar. Tal vez hasta esta instancia, hasta llegar a la universidad, nos focalizábamos en el aprender. Pero ya eso para nosotros no es suficiente, el aprender. Tenemos que saber aprender. Y eso implica la definición y la selección de los contenidos que vamos a incorporar. Es decir, ya no vamos a incorporar cualquier cosa, vamos a hacerlo con aquellos componentes, elementos, digamos, conceptos que son útiles. Y también otro que requiere un mayor esfuerzo, digamos, tanto consciente y voluntario, que es el de saber a desaprender, ¿no? Aprender a desaprender. Acá me equivoqué y del saber, bueno, también podría ser así. Es el aprender a desaprender. Esto significa el desafío metodológico de lo dado por cierto. Conocimientos que hasta hoy son válidos, pero que mañana dejan de serlo. ¿Por qué? Porque aparece un nuevo conocimiento que lo reemplaza. Entonces, tenemos que estar también predispuestos a eso, a que haya algo que lo explique mejor, que lo represente mejor, y por lo tanto produzca un emergente sistémico mejor. Y bueno, obviamente el saber, digamos, en definitiva, podría determinarse definiendo que importa saber, pero también para quién se es y se hace. Y eso entonces se transforma en una acción contextual, teniendo en cuenta las variables que están dentro de ese entorno, y bueno, justamente dadas por las relaciones cotidianas, como una práctica social compleja, con todo lo que eso implica. ¿Qué otras componentes tenemos dentro de la red de contacto? Bueno, tenemos 2 elementos clave, que son el capital estructural, dado por el capital organizativo y el capital tecnológico, y el capital relacional, que está dado por el capital negocio y las relaciones a través del capital social. Entonces, cuando hablamos de capital organizativo, tiene que ver con estos aspectos claves que son la cultura, la estructura, el aprendizaje organizativo y los procesos. Fíjense, cada uno de ellos va a impactar directa o indirectamente. Porque cuando yo recién que les mencionaba, estos cambios que pudieron ser dados en un periodo de tiempo mucho más corto que el que se hubiera dado en términos normales. Por ejemplo, los cambios culturales. Hoy, ¿cómo estamos dando la clase nosotros? En un proceso de plataforma digital. Eso el año pasado, si lo hubiéramos pensado y lo hubiéramos propuesto, no hubiera prosperado seguro. Sin embargo, la situación de una emergencia sanitaria lo facilitó. Entonces, se cambiaron las normas y también las condiciones que acompañan eso, que lo regulan de alguna manera. Bueno, hoy les hacía mención a esto de que nuestros equipos de trabajo podían ser formales o informales. Bueno, esa es la estructura organizativa
En este caso no tiene organización formal, pero bueno, podría serlo, y en todo caso, bueno, ¿cuáles serían? Y las posibles que da la regulación, digamos, legislativa, ¿no es cierto? Podría ser un esquema unipersonal, podría ser una sociedad de hecho, podría ser una SRL, sociedad anónima, digamos, todas las formas jurídicas, sociedades civiles, ONG, digamos, todas aquellas que estén contempladas dentro de una legislación vigente. También tenemos que tener en cuenta, esto ya lo desarrolló muy bien Peter Senge en su libro La Quinta Disciplina, de las organizaciones que aprenden, digamos, aquellas que incorporan los cambios, que están, digamos, de alguna manera permeables a incorporar los cambios en función de la dinámica de los entornos, y le dé posibilidades de sostenibilidad sistémica. Si nosotros seguimos con las viejas estructuras, digamos, no permiten la incorporación de esos cambios dinámicos, es probable que, bueno, tal vez nos quedemos sin cliente o que mañana no le vendamos nada a nadie. Y entonces la sostenibilidad está, digamos, hipotecada. Bueno, y todos los procesos que acompañan a los otros tres elementos. ¿Por qué? Porque dependerá de qué manera nosotros atendamos esas situaciones, podamos minimizar o disminuir los impactos. En esto hay, digamos, elementos internos y externos. Como pueden ver allí, puede ser un cliente interno de nuestra propia organización, un área de una organización A que le pide algo a un área B de la propia organización, puede ser un agente externo, un cliente o un proveedor. Estos elementos ya ustedes lo fueron viendo en el modelo Canvas que trabajaron para su propuesta, donde pudieron ver en algunos casos la multiplicidad que se puede dar en algunas figuras, ¿no es cierto? Como de usuario, cliente y proveedor. ¿De qué estamos hablando? De los esfuerzos en, voy a correr mi bloquecito, de I más D, más I más D, que sería la fórmula completa. Ustedes seguramente conocerán la primera, que es la I más D mayúscula, y después se le fue agregando los otros dos términos, que es innovación más diseño. Entonces, puede ser entonces los esfuerzos en I más D más I más D, también los esfuerzos en dotación tecnológica, en aquellos procesos, digamos, que requieren o pueden requerir desarrollar todo lo que es la protección de conocimientos, podrían ser fórmulas, que podrían ser esquemas, bueno, conocido como propiedad intelectual e industrial, y los que terminan siendo emergentes de los tres anteriores, es decir, los resultados de esos procesos de innovación. ¿Qué trabajos son los que nosotros podemos desarrollar para incrementar el volumen de conocimiento? Lo podemos ver a través del modelo interactivo de innovación, que es el modelo que desarrolla en el año 1986 Klein Rosenberg, donde se observa que los eslabones siguen siendo los mismos a los modelos lineales, pero los emergentes se producen sin una secuencia lineal. Entonces nosotros podemos obtener procesos de innovación que aparezcan, por ejemplo, en los últimos eslabones y no en los primeros, o en los del medio, lo que para eso se requiere fraccionar conocimientos de una base existente que va a ser alimentada luego por los resultados obtenidos de esos procesos. Esa nueva incorporación de conocimiento es probable que posibilite la creación de otros nuevos, y así sucesivamente. Entonces, los trabajos creativos incrementan ese volumen de conocimiento y entonces eso posibilita, qué sé yo, por ejemplo, diseños, lanzamientos y difusión de procesos, de productos. Tenemos que pensar también en los métodos y en las técnicas, y para eso también en el apoyo de todas las herramientas, ¿no es cierto?, que podamos disponer, ¿no?, de todos los recursos físicos que tal vez sean necesarios para eso, ¿no?, para ponerlos en práctica. ¿Cuál es la inversión en activos físicos y qué tecnología tienen asociada esos activos?
Bueno, cuando hablábamos del tema de la protección de... Aquí, bueno, en un curso que hice de la Comunidad Andina de Fomento, nos decían que para pensar en una patente, si la queremos pensar en un ámbito local, como por ejemplo el mercado argentino, no sería viable, no sería conveniente. ¿Por qué? Porque debería ser para aquellos mercados que como mínimo tengan 200 millones de habitantes. Y la Argentina está muy lejos de ese valor. ¿En qué deberíamos pensar? En una patente de tipo internacional. Bien. ¿Y para qué mercado? Bueno, para algunos de los que están allí. Ahora creo que, pensándolo bien, no sé si Rusia aplicaría, porque ellos tienen 150 millones de habitantes, así que según la norma de la CAF, Rusia entraría dentro de ese esquema. Nos preocupamos de si tenemos que patentar algo. Bueno, no sería importante desde el punto de vista de la aplicación práctica patentarlo en Argentina, por el peso del mercado. Y entonces también aparece este otro concepto, que es el de la innovación abierta, donde uno comparte. Acuérdense que cuando nosotros comenzamos a desarrollar el tema de la red de contacto dijimos que era para compartir información, ¿no? Entonces, bueno, a veces, ¿qué conviene más? Pensar en un contenido protegido que tal vez no genere nada, como muchas patentes que se han registrado y que nunca pudieron generar ningún beneficio, y si no, en aquellos otros conocimientos compartidos que los emergentes no van a venir por la venta de la patente, sino por lo que esa patente pueda generar. Hay muchos ejemplos que se están dando hoy en la actualidad. Uno de los ejemplos que yo conozco, porque he tenido un dispositivo producto de eso, es el de, por ejemplo, Motorola y Lenovo, cuando lanzaron el Moto Z Play, con esa modulación de moods que se podían agregar, y entonces uno podía transformar ese dispositivo, que era un teléfono, en un proyector, en un, bueno, tenía también la posibilidad de incorporar un parlante, que, bueno, cambiaba, pero extraordinariamente el sonido del dispositivo con y sin esa aplicación. Después podía haber otras, e incluso había un desarrollo de software, digamos, de programación abierto para que en base a eso se pudieran desarrollar y agregar otros moods dentro de esa plataforma. En definitiva, entonces, los resultados de los procesos de innovación, ¿a qué nos debería llegar? A tener la posibilidad de disponer productos y servicios que estén, digamos, siempre dentro del concepto de sostenibilidad sistémica. Por eso ahí le puse algunos iconos que tienen que ver con el de la economía circular, bajo los conceptos de eficiencia energética, y bueno, los del tipo de digitalización, que son los que van a tener cada vez más protagonismo. ¿Por qué? Porque tal vez yo no venda, como les decía hoy, con los conceptos de la conferencia del Diamot, tal vez yo no venda mi producto. Lo que puedo vender es el diseño, el concepto, y que lo produzcan en otro lado. Entonces imagínense cómo cambia todo, ¿no? Porque yo en lugar de llevar en un buque un container, estoy mandando un concepto a través de la fibra digital o a través del internet, digamos, ¿no? Por satélite. Entonces, bueno, obviamente se van a afectar diferentes estructuras organizativas, porque bueno, yo no creo que en este caso a las empresas de transporte internacional les resulte muy atractivo la idea de, en lugar de llevar un container, que eso pase por un concepto. Seguramente se las arreglarán y tendrán otras ideas de negocio para llevar adelante.